Hola amigos, bienvenidos al episodio número 117 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a los programas post-draft 2018 de la NFL. Es un placer que estén tanto en la previa como en el durante. Ahora, después de las 256 selecciones, empezamos con el análisis equipo por equipo de las selecciones que hicieron. Iniciamos por el norte de la conferencia americana para poder platicar desde la primera selección, y ya así nos seguiremos cada una de las divisiones hasta cubrir las 8 y por ende los 32 equipos. Me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Edgar, todos los que nos estuvieron acompañando en toda la cobertura del draft, pues bueno, ya concluyó. Ahora sí podemos tomar un respiro, ver las cosas con más perspectiva, ¿no? Así que tengo que levantar la mirada un poco y ver pues realmente cómo se han reajustado o reforzado varios de los equipos. Vamos a irnos división por división. Va a ser un análisis ágil, pero también detallado, y creo que pues nos va a dar la pauta o una idea más clara de lo que pueden ser cada una de estas franquicias rumbo a la temporada 2018. Sí, así es, de cómo les fue a cada uno y finalmente cómo se puede proyectar justamente estas selecciones. En los controles operativos se encuentra, como siempre, Edgar Gallardo. Bienvenido, Edgar. Sonidito. Sí, claro, no puede fallar. Ya bienvenida a esta parte de los previews, por decirlo así, de cada uno de los equipos. Que de hecho mucho ha sido pedido en los videos, en redes sociales. Casi siempre hay gente pidiendo que hablemos de cómo le fue a su equipo en el draft y que qué impacto van a tener en esta temporada que ya inició oficialmente. Entonces, pues listo para darle inicio a esta parte. Sí, así es, nos preguntan mucho de qué tal el draft de Filadelfia y el de los Panthers y así, pues vamos a cubrir al final de cuentas todos, así que si su equipo es de la NFC, sean pacientes, vamos a iniciar por la AFC. Solamente los equipos de Canadá, pues de esos no vamos a hablar. Los mexicanos, pues por el momento tampoco, pero NFL por supuesto que sí. Arrancamos entonces con los Cleveland Browns para platicar justamente de la primera selección. Fue Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma. ¿Leo todas las selecciones que hicieron? Si quieres, podemos hacerlo así. Nos la aventamos muy general. Denzel Ward, con también de primera ronda, el cornerback. En segunda ronda, Austin Corbett, el guardia de Nevada. También en segunda ronda, Nick Chubb, el corredor de Georgia. Ya en la tercera ronda, Chad Thomas, defensive end de Miami. En la cuarta ronda, Antonio Callaway, el receptor de Florida. De quinta ronda es Jernard Avery, el linebacker de Memphis. Y para cerrar, los Browns tuvieron 2 picks de sexta ronda, que fueron Damian Radley, el receptor de Texas A&M, y Simeon Thomas, el cornerback de Luisiana. Esos fueron los picks. Pues tenemos que iniciar sí o sí de arriba, Baker Mayfield, por ¿no? supuesto. ¿Qué haces tú de este pick de Baker Mayfield? Que se animaron, que tuvieron los pantalones para dejar ir a Sam Darnold, para también ignorar este aspecto físico que tiene Josh Allen y decantarse por Baker Mayfield. Sí, pues finalmente entendieron que la altura no lo es todo en la posición de mariscal de campo, que cada vez hay más quarterbacks exitosos que no son estos que miden 6'5", 6'6", 6'7". De hecho, los que miden más alto, pues no, generalmente han estado fracasando en temporadas recientes. Baker Mayfield, pues el mariscal de campo más preciso, me parece, de este draft. Cierto, las defensivas no eran las más fuertes del mundo, pero puede completar los pases en corto y de repente también te lanza ese bombazo preciso a profundidad. Tiene movilidad, es inteligente, es agresivo. Creo que le cambia la cultura y el vestidor y la actitud al equipo. Creo que lo hace más y mejor que cualquier otro mariscal de campo en este draft. O sea, su personalidad es tal que se contagia a los demás, y creo que eso es lo que estaban buscando los Cleveland Browns con esta primera selección, que guardaron de forma muy hermética durante muchas semanas. Hasta 2-3 días antes del draft pues no sabíamos que iba a ser Baker Mayfield. Yo estoy a favor de la decisión que tomaron. No era mi quarterback número 1, era el quarterback número 2, pero creo que para lo que está intentando hacer Cleveland puede funcionar. Mi único pendiente ahí es que si con sus manos más chicas no tendrá problema lanzar en contra de los elementos, ¿no? Con las lluvias o con las nieves que se prestan por ahí de noviembre, diciembre, enero en Cleveland. Sí, estoy de acuerdo contigo en la parte de liderazgo, en la parte de la cultura, porque es un equipo que, recordemos, ha ganado un partido y en 2 temporadas. Sí, en 2 temporadas. Ya ha perdido 31. Entonces, 1-31 obviamente no es un buen récord, un récord para presumir. Y Baker Mayfield justamente te inyecta esa energía que tal vez le hacía falta tanto en la franquicia, en el interior, como en el exterior, con los aficionados. Creo yo que también
era muy diferente la perspectiva que tenían los medios de comunicación sobre Mayfield y los que tenía la NFL, la perspectiva que tenía la NFL. Porque el único quarterback que fue mencionado tanto con los Browns como con los Jets, además del obvio que era Sam Darnold, era Baker Mayfield. Eran los que se estaban como peleando de los Jets, esperando que los Browns no tomaran a Mayfield para seleccionar el pick número 3. Entonces, te habla realmente que la NFL no tiene muchos problemas ni con su estatura, ni con el arresto que tuvo hace año y medio, ni con estas gestos que tenía a veces durante el partido, que yo siempre lo defendí diciendo que era porque se trataba de un quarterback extra competitivo, o sea, que se hacía de palabras y que les gritaba de cosas y que les hacía gestos porque estaba compitiendo, porque era como es su ADN, ¿no? El ponerse a hablar y ajá. Entonces a mí me gusta este aspecto de Baker Mayfield, estoy de acuerdo en que es el quarterback más preciso, que tiene el brazo suficiente, no hay ninguna comparación para hacerle con Johnny Manziel en ningún aspecto, creo yo. Lo toma el mismo equipo, o sea, ellos mismos entienden que no tiene nada que ver con Johnny Manziel. Y si lo investigaron a fondo y se trata de John Dorsey, el gerente general que ha tenido pues buenos quarterbacks seleccionados, no como gerente general, pero sí parte del proceso que tomó a Brett Favre, Aaron Rodgers, a Pat Mahomes recientemente, entonces confiaría yo en la selección de Baker Mayfield. Platiquemos también de la primera ronda que tuvieron, la otra selección, la número 4. Sorprenden, entre comillas, porque se tenía como el consenso de que iban a ir por Bradley Chubb, terminan yendo por Denzel Ward, el cornerback de Ohio State. Yo no tengo ningún problema, es un voto de confianza a la pareja de Emmanuel Ogbah y Myles Garrett. Obviamente Garrett siendo el más talentoso, Ogbah siendo como el que complementa de alguna manera a Garrett, mientras que en la posición de esquinero sus mejores opciones eran Jamar Taylor, Travis Curry y Brian Bodie Calhoun. Sí, se habían deshecho de varios jugadores del mismo McCurdy, ¿no? Que ahora es jugador de los Patriotas, que lo regalaron. Yo no entiendo por qué, tiene un contrato muy accesible. Denzel Ward, el cornerback de Ohio State, pues él creo que el mejor defendiendo hombre al hombre, y en eso es lo que realmente estaban buscando los Cleveland Browns. Habían muchos perfiles muy distintos, los comentamos en este espacio, pero todavía me da risa que dije Ward y cayó Ward, y era porque sentía que esa era una necesidad muy apremiante de los Cleveland Browns. Hoy por hoy en defensiva hay dos posiciones que son claves, la de ala defensiva y la de cornerback. Creo que son las dos a las que generalmente se les paga más dinero. Entonces, si tenían calificaciones similares para Denzel Ward y Bradley Chubb, y tenían mayor necesidad en la posición de cornerback, pues no les puedo reprochar la selección. De todas formas, creo que es un poquito más apetitoso el haber seleccionado a Bradley Chubb. Creo que los medios los hubieran tratado mejor, pero aquí hay un maridaje de potencial y de necesidad, y yo no tengo ninguna clase de reproche al respecto. Sí, creo que hay argumentos para, viendo las condiciones físicas de Denzel Ward, su cambio de dirección, su velocidad, la rapidez con la que hace los cortes para seguir al receptor rival, creo que es un defensivo top 3 de esta clase, junto a Bradley Chubb, Roquan Smith, y yo metería a Denzel Ward, o tal vez top 4 si metes a uno de los safeties. Entonces, a Minka. Sí, es una muy buena selección. Yo de hecho tenía el mismo número 1 un cornerback para los Browns, porque sí la necesidad era enorme, y qué mejor que hacerse de Denzel Ward. ¿Quieres platicarte de Nick Chubb? Me imagino que quieres decir algo y ya yo agrego de otro jugador. Sí, bueno, yo había dicho que era el segundo mejor en el Scouting Combine, que sus condiciones eran también fenomenales, aunque no tan monstruosas como las de pues el corredor de Penn State, Saquon Barkley. Mejor corredor entre los tackles que Saquon Barkley, eso me queda claro. No entiendo la necesidad de ir por un corredor tan alto. O sea, tenías a Carlos Hyde, que te cumple sobradamente y es un corredor para mí bastante talentoso. Tenías a Duke Johnson en terceras oportunidades, que también en colegial fue muy productivo entre los tackles, aunque no lo utilizan así. Entonces, como que tomar a Nick Chubb no termina de encajarme en la idea, salvo que quieran tener un backfield de 3 corredores. Cierto es que pueden deshacerse el contrato de Carlos Hyde dentro de una temporada a muy bajo costo, pero creo que había necesidades más apremiantes que tomar a un corredor más, por más que para mí estuviera peleando el top 2 o top 3 de la posición. Sí, yo tampoco no comparto mucho, porque sí, Carlos Hyde me parece un corredor lo suficientemente talentoso como para confiar en él en este esquema ofensivo en Cleveland. Tampoco comparto mucho la selección de Austin Corbett, el guardia de Nevada. Jugó tackle en la Universidad de Nevada, pero se proyecta para jugar guardia, donde Cleveland ya tiene a Kevin Zeitler y ya tiene a Joel Bitonio, que probablemente son la mejor pareja de guardias de toda la NFL. Sí, ahora les falta tackle izquierdo, pero vas a animarte a poner a Corbett a jugar tackle izquierdo. De hecho, lo que salió el día de hoy es que Joel Bitonio sería el que estarían moviendo a tackle izquierdo, que él sí jugó parece de tackle en colegial, de la misma Universidad de Nevada de la que viene Austin Corbett, y entonces ya empieza a tener un poco más de sentido de la selección, y sobre todo entendemos, porque aquí dijimos hay muchos mejores guardias y linieros interiores que tackles, entonces creo que ahí vendría el ajuste.
Obviamente aquí el pick interesante es el de Antonio Callaway, ya platicábamos de él bastante en el episodio de receptores. John Dorsey se animó en su momento a tomar a Tyreek Hill, que también era un arma ofensiva muy parecida, también con los mismos problemas fuera del campo. Lo ha sabido trabajar para que mejoren la disciplina y obviamente ha sido explosivo en esa ofensiva de Kansas City. Callaway tiene este mismo potencial como cuarto receptor o como un arma diferente junto a Duke Johnson en algunas jugadas, te lo imaginas, ¿no? Peligroso eso de juntar a Josh Gordon con Antonio Callaway, o sea, no estamos hablando de los mejores roles modelo. Te aseguras de que se conozcan el primer día de training camp para que el verano estén tranquilos, ¿no? Los dos. Por favor, ahí les encargo. Trae muchísimos problemas extra cancha Antonio Callaway. Obviamente están intentando replicar lo de Tyreek Hill y Kansas City, que es con el mismo general manager el año pasado. Queda ahorita como receptor número 4. Fácilmente podría escalar posiciones en 1 o 2 temporadas, pero aquí sí es cielo máximo o piso de cero. O sea, no hay ninguna clase de garantía con un Antonio Callaway que creo entra con condiciones ya de suspensión o él llega limpio a la NFL. No, sí tiene una por dar positivo en el combine. Entonces ya llega amonestado. Lleva un strike por lo menos. Sí, al segundo strike ya es una suspensión de 4 partidos, al tercero es 1 año y el cuarto te va. Es indefinido, entonces cuidado, pero bueno, el talento ahí está. Obviamente pues trae un descuento en la cuarta ronda como tal. El otro nombre que me llamó la atención fue el linebacker de Memphis, Genard Avery, un jugador que pues sabe presionar al mariscal de campo. Lo pueden probar como pass rusher. Creo que pues de lo mejorcito que puedes encontrar en un día 3, ¿no? Un jugador solvente que te puede rendir frutos. De ahí en más me parece que los demás jugadores, sobre todo la selección de Chad Thomas, pues, muy desesperanzadora. O sea, no, ni lo tenían en el radar para que lo estuvieran tomando en día 3. A mí no se me hizo la gran cosa el draft de los Browns. Que me quedan a deber. La verdad es que con tantas municiones que tenían, veo el resultado final y sí le faltó. Titulares tienes obviamente a Mayfield y a Corbett, si es que lo utilizan y ni siquiera esta temporada, porque va a empezar Tyrod Taylor, no sé cuántos juegos, pero veamos. Denzel Ward, esa fuerza sí. Y Corbett. Corbett puede ser en rotación liniero 6, Nick Chubb pues rotando, o sea, no hay mucho titular que haya salido en realidad indiscutible de este draft. Eso pues que a mí me queda de ver, ¿no? Me intrigaría mucho saber qué hubiera hecho Sashi Brown con estas selecciones, pero bueno. Pasamos entonces a los Pittsburgh Steelers, el equipo que ganó esta división el año pasado. Pero no este draft. No, este draft de los Steelers también fue raro. Me gustaron más las selecciones de abajo que las selecciones de arriba. Sí. Con el primer pick en primera ronda los Steelers tomaron a Terrell Edmunds, el safety de Virginia Tech, quien les dijimos en el episodio de safeties, era nuestro 10º safety. Sí, el 10º. Y les dijimos, sonó la primera ronda para él, pero sonó nada más y lo cumplieron. O sea, sí sonaba realmente la primera ronda. Segunda ronda fue James Washington, el receptor de Oklahoma State. 2 terceras rondas, Mason Rudolph, el quarterback de Oklahoma State. Y Chuguna Okorafor, el tackle ofensivo de Western Michigan. Quinta ronda, Marcus Allen, el safety de Penn State. Quinta ronda también Jalen Samuels, el fullback de NC State. Y séptima ronda, Joshua Fraser, el defensive tackle de Alabama, que está proyectado como un nose tackle verdadero, entonces va a jugar ahí en el centro de la defensiva de los Steelers. Entiendo mucho la selección de safety en la primera ronda y me da gusto porque le surgía un safety. Safety o linebacker, porque luego yo le veo más cara de linebacker, la verdad. A Terrell Edmunds, yo sí le veo más. Yo le veo cara de safety a él, y a Marcus Allen sí le veo cara de linebacker. Más adelante platicaremos de Marcus Allen. Terrell Edmunds es un proyecto, o sea, platicábamos de que tiene la velocidad, los cambios de dirección, la agilidad, tiene buen rango para cubrir la parte de atrás del campo, pero que es lento para hacer lecturas, para reaccionar, para descifrar lo que está haciendo la ofensiva. Entonces va a tardar en arrancar este proyecto. Morgan Burnett llegó en la agencia libre para ser el free safety titular de los Steelers, y por ahí estará la pelea con Sean Davis. Mike Mitchell ya está, gracias a Dios, fuera de la que ya habíamos platicado de Sean Davis tú y yo en privado, y fue ponle el ojo a Sean Davis, y luego se lo comió vivo Gronk y luego le celebró en la cara, ¿no? Sí, no sé si fue Sean Davis o alguien más. Fue Mike Mitchell a quien se la celebración, sí. Entonces está la pelea entre Terrell Edmunds y Sean Davis para iniciar como safety. Yo sí lo veo como una necesidad fuerte. El problema es el pick. Sí. Pero creo que sí cubre por lo menos la necesidad de Terrell Edmunds a futuro, si lo pueden desarrollar por lo menos. Sí. No me gusta porque es el mismo perfil de jugador que ha estado tomando Pittsburgh tanto en la posición de receptor como en la de jugadores de la secundaria. Super atletas que no han terminado de consolidarse, que tienen producción cuestionable en colegial, que son más de golpeo que realmente de cobertura de pase, que es donde siempre sale desmoronada la defensiva de los Pittsburgh Steelers. Terrell Edmunds al parecer estuvo jugando con una lesión que no se reportó mucho en los medios. Eso pues podría explicar un poco la cinta
de juego podríamos esperar un poco más de él, pero para mí pues es un jugador muy parecido a los safeties que ya tenían los Pittsburgh Steelers y sin embargo no tienen a alguien que verdaderamente sea un safety de cobertura. Entonces no termino de entender el precio, no termino de entender esta selección en particular. De hecho hubo 28 selecciones de draft antes de que volviera a ser tomado un safety, entonces eso a mí me dice que lo tomaron completamente por encima del precio de mercado de los safeties en específico, en general, y de este nombre en particular, ¿no? De ahí en más, pues bueno, desearle lo mejor, pero creo que pueden pedirle que juegue como linebacker interior en jugadas de pase. En la segunda ronda tomaron a James Washington, el receptor de Oklahoma State. Esto fue ya después de que cambiaron a Martavis Bryant, sí. Que ahí los Steelers no sé cómo hicieron para robarle a Reggie McKenzie y a John Gruden. Consiguió una tercera ronda por Martavis Bryant en su último año de contrato. Con esos problemas. Y a una suspensión de irse el resto de su carrera de la NFL. No sé cómo lo lograron, esta selección de tercera ronda yo sí sé. El primer día. John Gruden. Sí, John Gruden lo volvió a hacer. Y seleccionan a James Washington, que se parece a Martavis Bryant en el sentido de que en Oklahoma State era especialista para estirar el campo, ¿no? Esa pareja de Rudolph y Washington era experta en estirar el campo con rutas verticales, entonces creo yo se alinea bien como la tercera opción en la ofensiva de los Steelers. Sí, de acuerdo, muchas veces se veía bien Mason Rudolph gracias a James Washington que estiraba el campo, como bien dices, era el receptor número 1, de repente se casaba Mason Rudolph con él. Me parece una adecuada selección y sobre todo si lo combinas con la selección de su mariscal de campo en un turno siguiente. Sí, así es, establemente la selección de Mason Rudolph en la tercera ronda con el pick 76, el de Martavis Bryant fue el pick 79, porque lo cambiaron, pero podemos proyectarlo de que cambiaron a Martavis Bryant por un quarterback con cierto futuro. En la posición ya nos queda Ben Roethlisberger, que amenaza cada verano con retirarse, sí. Landry Jones, Joshua Dobbs, que sí. Fue tomado el año pasado, y finalmente Mason Rudolph. A mí me gusta la selección, no soy fan de Mason Rudolph, yo no lo quería cerca de mi equipo porque sí le falta pues brazo. Sí, ¿cuál es tu equipo? Pregunta el pueblo, pero sigan adivinando. Le falta desarrollarse bastante en el aspecto mental porque viene una ofensiva muy sencilla que le inflaba muchísimo los números, pero a desarrollar por lo menos puede ser mejor opción obviamente que Landry Jones y también que Joshua Dobbs. Sí, normalmente cuando los Steelers toman un mariscal de campo en tercera ronda o arriba, sí termina como titular. Cuando lo toman de cuarta para abajo es un hombre que suele quedar en el olvido, un jugador con números muy productivos, pero yo lo voy a flotar demasiado los pases. Quizás eso es lo que le pedían los entrenadores, pero aunque tuvo una temporada con apenas 5 intercepciones, creo que la antepasada, yo vi muchas jugadas en las que tuvo que haber sido interceptado y más bien el defensivo no completó la oportunidad. Ya va a estar en la banca, va a estar practicando, le va a meter un poquito de presión a Big Ben para que por lo menos ya no esté amenazando con el retiro cada tercer día y pues bueno, se ajusta mucho al juego profundo que en realidad han tenido los Pittsburgh Steelers, aunque pues ciertamente pueden modificarse. Creo que esto no compromete demasiado la posición de mariscal de campo de los Steelers a futuro. O sea, creo que a Mason Rudolph le pondrían competencia en su momento, pero por lo menos sí mejoran la posición de mariscal de campo suplente. Y va a tener competencia sobre todo con Joshua Dobbs, que no tuvo ninguna oportunidad el año pasado. Muy veloz, pase profundo también muy bueno, muy atlético, pero le cuestan mucho los pases cortos. Sí, creo que no es descartable la idea de 3 quarterbacks en Pittsburgh para mantenerse con la experiencia de Landry Jones en el sistema ofensivo. Llegó desde 2013 a la organización. Está muy barato Landry Jones, por cierto. Que no es de mi agrado, sinceramente, pero no, está regaladísimo. Entonces sí, manténlo por si acaso, porque si se lesiona Big Ben, que es común que lo hemos visto semana 2 o semana 3, con Mason Rudolph creo que se te vienen un poquito bajo las posibilidades. Sí. Con Landry Jones, por lo menos con la experiencia, te mantienes en cierto nivel, ¿no? Sí, bueno, yo me la jugaría con Mason Rudolph, sinceramente. Pero bueno, tendremos que ver cómo se desempeñan en el training camp. Entonces, ¿qué estarías haciendo un trade por Joshua Dobbs, mandándolo a algún lado? No, creo que se va cortado. ¿Cortado nada más? ¿No le interesa Seattle? Puede generar cierto interés en otro lado, pero yo no veo que el valor que tenga Joshua Dobbs ahorita ni una séptima ronda. ¿No? Bueno. Mencionaba a Marcus Allen, a mí me gusta mucho este pick de ronda 5, este safety de Penn State, pero que jugaba muy bien cerca de la línea, que es mejor viniendo de norte a sur en lugar de estar realmente en cobertura. Es muy bueno tacleando, es un safety totalmente de caja, de estar muy cerca de la línea de golpeo. Yo a él sí lo vería como un convertido a linebacker. Okay. Sobre todo porque tienes buenos suplentes con Sean Davis, si le gana a Terrell Edmunds, con Malik Golden, pues te puedes quedar por ahí en ese rango.
y ya puedes convertir a Marcus Allen como en este sucesor, entre comillas, de Ryan Shazier, como alguien que se mueve mejor y que es bueno tacleando. Lo puedes intentar. Creo que hay muchos perfiles muy similares con Pittsburgh y en realidad esa es la parte que me molesta. En vez de conseguir piezas complementarias, consiguen cromos repetidos y luego no le funcionan los cromos anteriores y van buscando igualitos cromos futuros, ¿no? Entonces, yo lo veo más como un strong safety en situaciones de terceras oportunidades, equipos especiales, como jugador extra linebacker ahí en sus paquetes de defensivos, pero o sea, no lo veo como de un impacto muy marcado, por lo menos en las primeras 2 temporadas. Me preocupa que los Steelers no tomaron ni linebacker puro, o sea, que realmente sea linebacker, ni corredor. Que nos puede decir bastante del futuro de Le'Veon Bell. A mí me sorprendió que no, o de lo que creen ellos de James Conner, que fue la selección de tercera ronda de la Universidad de Pittsburgh el año pasado. Pues tú hasta lo considerabas corredor para Pittsburgh en la primera ronda, ¿no? O sea, como cierta presión y para sucesor de Le'Veon Bell ya. Sí, yo hubiera buscado a alguien como Sonny Mitchell. Ese tipo, un Rashad Penny mucho más tarde, o sea, un corredor de esa índole, pero pues no tomaron y eso sí me sorprendió porque era una clase muy fuerte de draft y pues los nombres finales, pues, Alabama, Joshua Frazier, pues un jugador de rol en realidad, o sea, alguien para detener las corridas, esos los consigues cualquier día, ¿no? Sí, para llenar espacio en el centro de la línea defensiva, ¿no? Sí, los venden a 3-1 el miércoles, entonces pues bueno, quizás ahí hubiera sido una apuesta de corredor, que hubo varios muy interesantes en terceras rondas, pero lo comentaremos en otros programas. Pasamos a los Baltimore Ravens, que también tuvieron muchísimas selecciones en este draft. Qué circo, qué forma de subir y bajar y hacerse y deshacerse. Se movieron bien, sobre todo en la primera ronda. Sí. Tomaron a Hayden Hurst con el pick 25. ¿A quién? A Hayden Hurst. ¿A quién? El ala cerrada de 25 ¿El de 25 años? South Carolina. A Lamar Jackson con el pick 32, con el último de primera ronda, el quarterback de Louisville. Tuvieron 2 de tercera ronda. Orlando Brown Jr., el tackle ofensivo de Oklahoma, que llega a la misma franquicia donde jugaba Orlando Brown, Zeus, como lo conocían a su papá. Zeus. Y también tomaron a Mark Andrews, el ala cerrada de Oklahoma. Tuvieron 3 cuartas rondas, Anthony Averett, el cornerback de Alabama, Kenny Young, el linebacker de UCLA, y Jaleel Scott, el receptor de New Mexico State. Una quinta ronda, Jordan Lasley, el receptor de UCLA. 3 sextas rondas de Sean Elliott, el safety de Texas. Greg Senat, el tackle de Wagner. Y Bradley Bozeman, el centro de Alabama. Y para cerrar, una séptima ronda de Zach Sealer, defensive end de Ferris State. Sí, aquí el cielo y el infierno, a mi parecer, para los Baltimore Ravens. Tomaron ala cerrada en primera ronda, lo habíamos dicho aquí. No hay alas cerradas de primera ronda, ni las busquen, ni se arriesguen, aunque haya necesidad, no le muevan. Por lo menos bajaron. Sí, eso es lo que podemos decir a su favor. O sea, no pagaron. Sí, que era 16 y se fueron bajando hasta un rango no ideal, pero aceptable para una ala cerrada. Aceptable hasta que lo veas de esta forma. ¿Quién vale más, Hayden Hurst o Lamar Jackson para el futuro de la franquicia? Sí, no me queda claro que Lamar Jackson. Le salió porque Dios es grande y porque verdaderamente a nadie más le interesaba tomar a Lamar Jackson en primera ronda y lo intuyeron bien. Pero me va a decir alguien que Hayden Hurst va a tener más impacto en el equipo que Lamar Jackson. No, yo creo que las selecciones tenían que hacerse al revés. Y si alguien te ganaba a Hayden Hurst, pues bueno, te lo ganaron y buscas a alguien más. Y había perfectamente opciones de alas cerradas en segunda, tercera y después. Sabía ese reporte que querían a Lamar Jackson desde el 16. A mí se me hace ese reporte falso. Que era más para decirle a Lamar Jackson que no, sí te queríamos desde el inicio y no fue de que nos rebotaste en el 32. Seguramente, y Lamar Jackson se la va a creer completita. Ya ven que casi no tuvo problemas con la NFL porque no tomaba llamadas. Sí, no, de Hayden Hurst era una clase de alas cerradas, creo yo, débil en ese aspecto. Va a tener 25 años cuando inicie la temporada. Pero es un bloqueador. Y era del top 3, digamos, de Mike Gesicki, de Mark Andrews. De Dallas Goedert. Y de Dallas Goedert y de Hayden Hurst, pues sí es el mejor bloqueador. A mí sí se me hace, y el mejor a mí se me hace en términos generales, o sea, el más completo. Sí, exacto. Los otros son más receptores. Y entonces esa parte la entiendo y Baltimore tenía mucha necesidad en la posición. Pero a veces hay que irse por el valor y no por la necesidad. Y de hecho hicieron ahí el doble a la cerrada simplemente para adelantarnos con Mark Andrews en la tercera ronda, que es más del estilo nada más receptor porque no tiene idea de cómo bloquear, pero te puede servir por lo menos en zona roja porque pues sus receptores siguen siendo por ahí flaquitos hasta cierto punto en zona roja, te sirven bien 2 alas cerradas. Hablemos entonces ya de Lamar Jackson, que le trae presión a Joe Flacco. Lo que yo platicaba después de la primera ronda es: desafortunadamente para Baltimore está tan bien negociado el contrato de Joe Flacco. Por el agente de Joe Flacco. Sí, que es difícil deshacerse de él. Este año imposible. Y el siguiente son 16 millones de dinero muerto.
me suena que Joe Flacco por lo menos se debe quedar 2 temporadas más, porque se me hace una locura cortar a alguien que te va a dejar 16 millones de salario muerto. No, yo sí para las prestaciones que está dando, yo sí consideraba dejar todo ese dinero muerto el próximo año y te ahorras 10 nada más. Pero te ahorras 10 si tienes un mariscal de campo cobrando como novato. Entonces sí, puedes empezar a aprovechar ese descuento, digamos. Ya sabrán los Baltimore Ravens cómo lo resuelven, pero los intentos o las yardas por intento de pase de Joe Flacco cada año han sido abismales y van a la baja. Entonces la presión está clara y a Joe Flacco se le acaba el tiempo en la franquicia. Lamar Jackson, pues una amenaza terrestre tremenda, un jugador que está mejorando como pasador, que le veo cualidades de un pasador pro, o sea, de un jugador inteligente. Sí, la precisión hay que mejorarla, los pases cortos hay que ajustarlos mejor, hay que mejorar la base para poder tener mayor precisión, pero pues una amenaza instantánea, y además está con el equipo de coacheo que revivió la carrera de Michael Vick en las Águilas de Filadelfia, entonces no es cualquier cosa. Sí, es Marty Mornhinweg, el coordinador ofensivo de Filadelfia de 2006 a 2012, que revivió justamente, como bien dices, a Michael Vick. Entonces podría por ahí estarlo desarrollando durante esta temporada, aunque no me sorprendería si tenemos otro inicio lamentable de Joe Flacco, porque eso ha sido sus últimas 2-3 temporadas lamentables. Si tuviera un inicio lento junto a toda la franquicia en récord, no me sorprendería que veamos a Lamar Jackson, pero sí es un pick a futuro. En la semana 7, 8, ok. Sí, no, y me sorprende porque son, fuera de esta comparación que también se hizo con los Texans, de que tenían a Tom Savage y tomaron a Deshaun Watson, también es un caso muy similar. Tienes a Joe Flacco y a Lamar Jackson como quarterbacks totalmente diferentes, sí. O sea, son lo contrario. Pero sí, no, si la franquicia se está hundiendo como no ha tenido Joe Flacco recientemente, o aunque estén peleando en récord, es triste ver a Baltimore en esa ofensiva, una ofensiva gris, una ofensiva apagada, o sea, sin energía. Y Lamar Jackson justamente te da eso, te da dinamismo, te da energía, te da jugadas explosivas, ¿no? Te ofrece muchísimo. También hubo buenos receptores. Mark Andrews, es un receptor de slot, de la cerrada, pero también tomaron, por ejemplo, el receptor Jaleel Scott, y sobre todo el que a mí más me gustaba, el receptor de UCLA, Jordan Lasley, que era compañero de Josh Rosen, muy lastimado en su última temporada, pero es un jugador bastante competente, yo lo veía, o sea, era el único que generaba separación, el único que le facilitaba el trabajo a Josh Rosen. Parece un jugador bastante aceptable para ser tomado en quinta ronda de un draft, sobre todo porque pues hay un elenco de receptores con cierto potencial, pero bastante gris, con Michael Crabtree, con Willie Snead y con John Brown, que ha tenido muchas lesiones con el equipo de Arizona. Entonces y creo Rashad que Perryman, si todavía existe Rashad Perryman. Yo ya ni lo contabilizo. Desapareció de la faz de la tierra ya. Sí, desgraciadamente lo que es John y lo que es Elliott, el safety de Texas, de Sean Elliott, pues jugadores que produjeron mucho en colegial, que tienen atleticismo y que probablemente tengan posibilidades de superar su precio de draft, que es lo que estás buscando en esos picks últimos, ¿no? O sea, alguien que me aguante en el roster y me pueda ofrecer algo un poco más de lo que normalmente se esperaría, que sería un recorte en agosto. A mí me gusta, con limitaciones, pero me gusta Orlando Brown en esa tercera ronda para jugarte como tackle derecho, que es para lo que está hecho solamente, creo yo, en la NFL. No me gustó que Baltimore no tomara pass rusher, o sea, siguen confiando solamente en Terrell Sox, ya muy grande, en lo que te pueda hacer Brandon Williams desde el centro, porque no hay otra opción para llegar al quarterback por afuera, y su única selección de defensive end fue la 238 con Zach Sealer de Ferris State. Perfectamente descartable, creo yo. Lo de Orlando Brown, pues bueno, uno de los peores scouting combines de la historia, si no el peor, pero su cinta de juego sí es bastante mejor que sus scouting combines. O sea, tú lo veías jugar y decías, sí, este es un jugador de primera o de segunda ronda sin problema. Y hay que desarrollarlo, hay que entrenarlo, hay que meterlo al gym, hay que darle ese espíritu de equipo NFL. Pero yo no tengo ningún problema con que el equipo que tomó a su padre ahora pues tome al hijo, al contrario. Y es algo muy de la franquicia Baltimore, ¿no? Muy de familia. Se lo creerías, justamente como una franquicia que se corre por la familia. Pasamos entonces a los Cincinnati Bengals para cerrar este norte de la conferencia americana. Con su primera ronda tomaron a Billy Price, el safety de Ohio State. En la segunda ronda Jesse Bates, el safety de Wake Forest. 2 terceras rondas, Sam Hobart, el defensive end de Ohio State. Y Malik Jefferson, el linebacker de Texas. En la cuarta ronda Mark Walton, el running back de Miami. 3 quintas rondas, Davante Harris, el cornerback de Illinois State. Andrew Brown, el defensive end de Virginia. Y Darius Phillips, el cornerback de Western Michigan. Y para cerrar, 3 séptimas, Logan Woodside, el quarterback de Toledo. Rod Taylor, el guardia de Ole Miss. Y Auden Tate, el receptor de Florida State. Casi al final. Me gustó cómo inició Cincinnati con su draft, yendo por la línea ofensiva.
Y ya no me gustó que hasta la séptima ronda fueron por otro guardia, cuando me queda claro que necesitarían ir casi cada ronda por la por uno ofensiva, más, ¿no? Sí, yo veo por ejemplo en el centro Billy Price, en el safety Jesse Bates y con el defensive end Sam Hubbard, que habíamos dicho un jugador bastante competente en el esquema de Ohio. Veo a 3 jugadores que se pueden hacer perfectamente titulares en esta primera temporada y es lo más que le podrías pedir a un equipo que estaba necesitado del lado ofensivo y defensivo. Y quién sabe hasta Malik Jefferson. Recordemos que Vontaze Burfict está suspendido 4 partidos y que incluso se rumoró por ahí que ya estaban medio cansados como al punto de cortarlo. Sí, ahora donde me empiezo a confundir un poco es con el corredor de Miami, Mark Walton, porque es un jugador que compararon mucho con Gio Bernal. Entonces, ¿qué nos está diciendo el equipo? ¿Que se están preparando para cortar a Gio Bernal la siguiente temporada? Porque Joe Mixon se va a estar apoderando de los acarreos, touchdowns, recepciones, etcétera. Entonces, es un buen jugador Mark Walton. Me hubiera gustado verlo caer en otro equipo con menos competencia. Pero hoy por hoy sería el suplente de Gio Bernal. O sea, está en un punto medio entre Mixon y Gio. Sí, a mí me dio como tristeza por Mark Walton porque me hubiera gustado verlo en otra franquicia. Obviamente se estaba buscando como el próximo Alvin Kamara, era como la dinámica de este draft. Suerte con eso. Creo que el perfil por lo menos o el estilo de juego, lo que podría aportarle una ofensiva a Mark Walton se podría asemejar, nada más por el estilo, no por la producción, porque va a ser imposible ver otro Alvin Kamara en los próximos años. Pero me gustaba así como para proyectarlo en otra ofensiva con un rol muy similar, pero cayó, como bien dices, atrapado detrás de Gio Bernal. Obviamente Joe Mixon va a ser ahí el que tenga acarreos y recepciones sin ningún problema cada semana, pero sí estoy de acuerdo contigo. Billy Price, Jesse Bates y Sam Hubbard entran a la rotación, por lo menos en el caso de Sam Hubbard, porque está Michael Johnson, está Carlos Dunlap, está también este linebacker que tomaron, Carl Lawson, que vino de Auburn el año pasado y dominó cuando entró al campo como novato. Entonces me gusta que se apostara nuevamente por la posición de defensive end, porque Cincinnati siempre ha sido mucho de rotaciones. Jesse Bates, que llega a ser buena pareja, creo yo, con Sean Williams, y sobre todo porque George Locke está muy también enfocado, al igual que Williams, en jugarse con la línea de golpeo. Jesse Bates puede jugarte más por la parte de atrás. Y sí, me gusta a mí el draft de Cincinnati, que suele tener buenos drafts, creo yo, en los últimos años. Sí saben seleccionar. Y sobre todo muy cercanos al consenso o a la opinión que tienen los medios de comunicación, por lo que siempre quedan, creo yo, bien parados. Porque si los medios eran muy fans de Sam Hubbard, por ejemplo, de Jesse Bates, Cincinnati no sé por qué siempre sigue como esa misma línea de los medios de comunicación, o tienen calificaciones similares, por lo menos. Sí, ¿no? Es extraño. Son buenos, o sea, en realidad el equipo siempre ha tenido talento, por lo menos desde la era de... Pues no quiero decirlo así, pero bueno, desde la era de Marvin Lewis. Pues no es malo como Marvin Lewis. No, o sea, saben seleccionar talento. Entrena. El problema es el maridaje en el campo, exacto. No se termina de ver esa disciplina y no se termina de ver esa cohesión como equipo. Y obviamente, pues el mariscal de campo no es el que te eleva el nivel de juego, es alguien que te administra el nivel de juego y a veces te da un partido con 3 touchdowns, ¿no? Pero a veces cuando brillan las luces de más, pues te lanza 3 intercepciones. Entonces, no sabemos a ciencia cierta dónde está parado Cincinnati, pese a que tuvo un récord ganador en el 2017. Ya solamente querría destacar que, bueno, mariscal de campo titular está Andy Dalton, detrás de él tienen a Matt Barkley, detrás de él tienen a Jeff Driscoll, que estuvo creo que con el equipo de San Francisco un tiempo, y ahora toman a Logan Woodside, un jugador de 6'1 y 213 libras de la Universidad de Toledo, de los Rockets de Toledo. Tuvo 1284 yardas en pases de 20 o más yardas, que era el número más alto entre mariscales de campos elegibles, solo detrás de Mason Rudolph y de Baker Mayfield. Tiene muy eficiente, completó 65.1% de sus pases a 9 yardas por intento. Es un long shot, o sea, es un volado, pero así de tarde creo que vale la pena tener ahí anotado el nombre Logan Woodside, a ver si puede florecer dentro de algunas temporadas. Ahora que hablas de la posición de quarterback, me hubiera parecido por lo menos interesante ver la opción de Lamar Jackson con los Bengals, sobre todo porque el año próximo Dalton ya no tiene ningún dinero garantizado en su contrato, entonces lo hubieran por lo menos cortado sin ningún problema o cambiado también, y hubiera sido interesante ver la presión que le inyectara, y me hubiera gustado Cincinnati ver un receptor. Tienen obviamente a John Ross ahí en la carpeta esperando tomar el campo en algún momento, pero Brandon LaFell sigue siendo titular del otro extremo a AJ Green. Me hubiera gustado un receptor porque fueron por Auden Tate, pero hasta la 7ª ronda, ¿no? A 3 picks de que se acababa el draft. Sí, lo de Auden Tate, un jugador receptor que parece ala cerrada por momentos. Ahora sí que el volado de volados puede incluso ser reconvertido en alguna instancia, pero pues 7ª ronda rara vez quedan en el roster. Eso fue todo entonces por este análisis
de la división norte de la conferencia americana. Como les decimos, vamos a estar analizando con este mismo ritmo las demás divisiones, el resto obviamente de los equipos. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí presente. No, al contrario, gracias por la invitación y seguimos con esta cobertura. Díganos si quieren algún otro tipo de contenido, pues casilla de comentarios y díganos. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Un placer como siempre, muchas gracias. Recordarles que el balón ya se rifó, en Facebook y en Twitter está el nombre del ganador. Se tuvo que volver a hacer el sorteo después de que en el en vivo diéramos con un ganador que vive en Madrid, entonces se aclaró que el sorteo era solamente en México. Se volvió a hacer el sorteo, ya tenemos ganador y ya le haremos llegar este regalo. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este sorteo del balón del Super Bowl 52. Yo soy Jesús Sánchez, esto fue entonces el episodio 117 del podcast de Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.